El tema, la historia y todo lo que tiene que ver con cuestiones de redacción, puntuación, ortografía y demás. Bueno, en el caso del tema, a mí particularmente me parece lo más importante, para mí, insisto, no quiero decir que sea así de manera general, y digamos que la cuestión, es decir, como en qué consiste el tema, es la propuesta de fondo o realmente de manera insustancial, en el sentido que es invisible o inasible, de qué está hablando la historia, ¿no? O sea, puede tratarse como de amistad, noviazgo, traición, amor, frustración, etcétera. Es decir, hay una serie como de elementos que tienen que ver con las experiencias humanas o cuestiones de este tipo que nos van a dar el tema, ¿no? Por ahí alguna vez, por ejemplo, con esta película de la Mujer Maravilla, alguien mencionaba es como el camino de la verdad, ¿no? O sea, igual te puedes seguir, por ejemplo, con historias como Pinocho, más o menos por ahí va el tema del tema, ¿no? También sería la verdad. Eh, Estoy pensando como en algunas otras historias más, incluso hace un momento estaba pensando en una historia propia que trata sobre la amistad, sobre un libro de robots que escribí, pero eso yo creo que lo platicaremos después, fíjate, no tenía pensado decir esto, así que bueno, vamos a quedarnos con ese primer ejemplo del tema y estoy tentado, fíjate, hablar un poco de este libro de los robots. Por ahí ganó algún concurso alguna vez. Es un cuento únicamente, lo ilustraron, se llama La Fábrica y me tardé como un par de años digamos, hacer como de manera más consciente un tema que no está como tan a la vista, está más bien como de manera un poco más subyacente, digamos, que es el tema de la amistad, porque hay un par de robotcitos que están ahí inmersos dentro de la historia y buscan ahí realizar ciertas acciones de las cuales te quieres enterar, pues tendrías que leer el libro, ¿verdad? Pero les digo, esto, en el caso este último de la amistad, eh, es, como les digo, lo que está de fondo, pero realmente la historia pues consiste un poco en encontrar a dónde van a parar unas bolitas de miel que están circulando en la fábrica donde ellos trabajan y finalmente consiguen encontrar que es detrás de una puerta donde van a parar. Y bueno, pues ya el resto de la historia, como les digo, lo tendrán que leer. Pero a propósito de este segundo ejemplo que les estoy contando, de la historia, me gustaría que pensáramos ahora en una historia de detectives para entrar en la segunda cosa, es decir, en la historia, que es un elemento también importante a considerar, ¿no? Como en estas clases de creación literaria o escritura creativa, y sería como todo el cómo se van desencadenando los hechos, ¿no? Es decir, como, ya sabes, Caperucita Roja sale de su casa, va al bosque y llega a la casa de la abuelita. Es decir, como la narrativa o los hechos que se van presentando dentro de la historia constituirían este segundo elemento. Pensemos, por ejemplo, en el caso de un cuento de detectives. Los hechos, los eventos son, voy a imaginar un poco, no sé, se trata de un cuento donde hay una maleta de color negro que dentro tiene un diamante y la historia, los hechos se van ordenando alrededor de todo esto, ¿no? Como el detective la está buscando, la policía, el dueño, etcétera, y se van siguiendo una serie de pistas, de personajes y de situaciones que van permitiendo como descartar quién tiene la maleta negra, dónde se fue, por qué, cuándo, cómo, etcétera. Y como les digo, este conjunto de narrativas constituiría ese segundo elemento que es la historia y que es lo que se va revisando en estas clases de escritura creativa o también en los talleres. Y digamos que lo más importante de revisar aquí en este elemento es que todas estas cuestiones vayan cuadrando dentro de lo más posible, ¿no? De repente pueden quedar ahí cabos sueltos, eh, pero sobre todo con la trama principal o con los personajes principales es importante que no queden así. De repente algún personaje secundario o algún elemento no tan importante puede quedar suelto, eh, y a veces no pasa tanto, ¿no? O sea, no es como preferible o no estoy alentando como que no se concluyan las historias, pero a veces, o incluso con los personajes protagonistas, ¿no? Pueden quedar cosas sueltas y como paréntesis diré que a veces, insisto, o en la medida de lo posible es a veces preferible dejar esos huecos, esos elementos no concluidos, porque se sustituyen o digamos que
se intercambian por otros elementos como el ritmo, la fluidez, como la belleza, la propia poética, pero estas son cuestiones que a veces uno tiene que ir evaluando, ¿no? Es decir, como no le puse tal característica a determinado personaje, pero a cambio, digamos, de manera general, el cuento gana fluidez, ¿no? O mantiene un sentido poético, o se puede generar se puede generar o mantener una imagen poética que genere, considerando todos los elementos de la historia. Pero insisto, esto es de manera individual y de manera independiente, ¿no? En el sentido de que a veces un solo elemento del cuento es mejor dejarlo como erróneo, entre comillas, a que arruine como toda la continuidad de la historia. Así que bueno, tenemos el tema, la historia, y el tercer elemento sería el que conjunta toda la parte de la redacción, ortografía y puntuación, y que se estaría refiriendo al hecho de revisar como reglas de gramática, ortografía, que los párrafos estén bien distribuidos y sobre todo que las frases dentro de lo posible sean claras. Y un poco como en el ejemplo o en el caso anterior, sería importante a veces revisar que, hay una serie de reglas, como les digo, ortográficas, pero a veces colocar una coma entre comillas donde no va colocar puntos y seguido cortos o que estén generando oraciones cortas en determinado párrafo o incluso en todo un cuento, son elementos a considerar. O sea que a veces un cuento en específico sí merece, no sé, que se pongan muchas comas, que se pongan muchos puntos y seguidos, o incluso que haya algunas faltas de ortografía o que se hable de manera distinta, pero siempre y cuando se trate, por ejemplo, no sé, de personas que hablen así, ¿no? Estaba leyendo, fíjate, el otro día, no lo tenía planeado, estaba leyendo noticias del imperio de Fernando del Paso, y por ahí en uno de los capítulos que no me gusta como particularmente mucho, eh, pero bueno, lo que se hace ahí es como replicar o copiar algunos estrofas de ciertos cantos a donde la gente del pueblo eh, pues habla de distintas cosas, pero una de ellas es la ciudad, que ahí se le dice ciudad, ¿no? Y que en ese caso, digamos que es incorrecto, pero dentro del contexto de la gente que está manejando ese lenguaje es totalmente correcto, es totalmente válido, y en ese caso, digamos, eso que ya en el texto sería una falta ortográfica, es totalmente válido e incluso le da cierta belleza, porque lo que se hace es que se está comparando el texto regular, digamos, de Fernando del Paso, con los párrafos que contienen estas canciones, a donde se insertan esas palabras con mala ortografía, ¿no? Así que bueno, finalmente, pues como les digo, todos estos elementos de redacción, ortografía, puntuación, pues siempre son a considerar o tendrían o podrían considerarse pues de acuerdo a cada cuento, a cada historia, a cada novela y en general, ¿no? Aunque hay una serie de normas para estos tres temas de los que hablamos el día de hoy y para muchos otros, eh, en eso consisten estas clases de escritura creativa y creo que tendría o podría ser así también en estos talleres, a donde se busca alentar o proporcionar al escritor o escritora del cuento o demás como una visión que le ayude a hacer el cuento lo que es, ¿no? Como la mejor versión o una propuesta acerca del universo.